El universo es un lienzo infinito, pero hay manchas, rincones olvidados, donde la voluntad de una especie puede pintar la supervivencia con trazos de sangre y sudor. Esta es la historia de cómo la humanidad, la terquedad que desafía a la galaxia, se forjó en las entrañas de un mundo indómito. Saludos, terrícolas. Antes de acceder a los archivos, asegúrense de inicializar el botón de like y suscribirse al canal para unirse a la flota. Ahora, observemos los datos. Jet Kane se adentraba 3 kilómetros en la densa y sofocante maraña de la selva cuando el cielo se incendió. Había pasado las últimas horas marcando puntos de estudio para un nuevo corredor minero, con el machete en la mano, un rastro de sudor goteando por su frente y las botas embarradas con la arcilla roja y pegajosa que parecía querer tragárselo. El aire de Verdant 4, pesado y húmedo, tenía el sabor agridulce de lo verde y lo pútrido, tan denso que casi se podía mascar. De repente, las redes de comunicación, usualmente infestadas de interferencia estática, cobraron vida con un grito gutural. Todas las estaciones, aquí Comando de Defensa Colonial. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo. Y entonces, un estruendo blanco, un chasquido eléctrico que cortó el aire y la señal, dejando solo el silencio más absoluto y aterrador. El corazón de Jet martilleaba contra sus costillas como un tambor de guerra. Dejó caer su equipo, el tumper y el escáner chocando con un sonido sordo contra la tierra húmeda, y echó a correr. Hacia la cresta. Atravesó la maleza con la furia de un animal acorralado, arañándose la piel contra las espinas, escaló las rocas volcánicas, que parecían huesos gigantes brotando del suelo, y finalmente emergió a un promontorio. La vista era un infierno de proporciones bíblicas. New Concord, la joya de la colonia, ardía. Rayos de energía, más incandescentes que 1000 soles, surcaban el cielo como navajas implacables, desgarrando la atmósfera con un gemido que helaba la sangre. La flota Skrillex, una maraña metálica de naves colosales, flotaba en órbita como avispas depredadoras, reduciendo metódicamente el único punto de apoyo de la humanidad en este planeta a cenizas humeantes. Las baterías de defensa colonial respondieron, escupiendo proyectiles incandescentes contra la oscuridad. Jet contó 3 impactos. Observó cómo una fragata Skrillex se ladeaba, herida, solo para que 2 naves de guerra más grandes la aniquilaran con precisión quirúrgica, borrando la batería de la faz del planeta. El olor a ozono, el hedor acre del aire ionizado, le llegó incluso a esa distancia, quemándole la garganta. No era una batalla. Era una ejecución lenta y dolorosa. Luego, a través del humo que se elevaba en columnas serpenteantes, descendieron las naves de desembarco. De sus entrañas surgieron los soldados Skrillex, moles de 2,5 metros de altura, envueltos en armaduras motorizadas que parecían devorar la luz. Los colonos, pobres diablos, apenas tenían rifles de caza. La mano de Jet fue instintivamente a su pistola de bengalas, un inútil pedazo de metal contra semejante monstruosidad. Podía unirse a la defensa y morir sin lograr nada, o podía sobrevivir. La elección, agria como la hiel, le sabía a cobardía, a abandonar a cada persona que había conocido en los últimos 5 años. Pero él conocía lugares, escondrijos en esta jungla hostil que los Skrillex jamás encontrarían. Y una verdad se le grabó a fuego en el alma: no puedes ayudar a nadie si estás muerto. Jet lanzó una última mirada, la imagen grabada a fuego en su retina, otro rayo de energía lamiendo el cielo, abriendo un cráter gigantesco en la cúpula central del hábitat. La onda expansiva lo alcanzó segundos después, un puñetazo en el pecho que lo hizo tambalearse. Entonces, sin mirar atrás, se fundió con la selva, engullido por las sombras y el denso follaje, un fantasma más en el laberinto verde de Verdant 4. 6 semanas después, Jet se agazapaba en la penumbra, hundido en las profundidades de las montañas Diente de Serpiente. El aire allí era frío y áspero, con el penetrante aroma a tierra mojada y musgo. Observaba, con la paciencia de un depredador, como 3 figuras ascendían por la ladera rocosa hacia su escondite. Había establecido un campamento base en un sistema de cuevas que, según los antiguos mapas coloniales, estaba marcado como inaccesible, evitar a toda costa. Y precisamente por eso, los Skrillex, tan metódicos en su invasión, harían la misma evaluación. Pero los humanos, esa especie necia y obstinada, no necesitaban seguir recomendaciones. Las primeras 2 semanas solo, moviéndose únicamente bajo el manto de la noche, acechado por las patrullas Skrillex que barrían las tierras con una eficiencia escalofriante, casi lo habían quebrado. Había visto lo que le sucedía a los pocos sobrevivientes que cometían errores, el precio de la imprudencia,
ataques orbitales que dejaban cráteres de cristal fundido. Pero esa soledad forzada le había dado tiempo para pensar, para planear, para darse cuenta de que la resistencia era posible. Si tan solo supieran usar el planeta mismo como armadura. La cueva, su refugio, ofrecía una fuente de agua dulce de un manantial subterráneo que sabía a minerales, defensas naturales que hacían la entrada un cuello de botella, y 300 metros de roca sólida que la blindaban de cualquier escaneo orbital. Y lo que era mejor, se conectaba a una red de pasajes que Jed había mapeado durante sus estudios geológicos años atrás, rutas de escape que los Skrillex jamás descifrarían. Durante 4 semanas, había estado dejando marcas codificadas en los escondites de suministros, arreglos de piedras, arañazos en la corteza de los árboles que deletreaban coordenadas y anotaciones de topógrafo. Marcas que guiarían a los colonos que conocieran sus métodos. Y los 3 de abajo habían encontrado una. Jed se hizo visible, levantando las manos. Topografía colonial, Jed Cain. La figura principal, una mujer menuda con una chaqueta de minero rasgada y ojos que habían visto demasiado, bajó su rifle improvisado, una mezcla de tubo y componentes electrónicos. Cain, ¿eres tú? Todos decían que estabas muerto. El rostro de Jed no se movió, solo sus ojos ardían con una luz fría y desafiante. Todavía no, ¿cuántos más? Ella se encogió de hombros, la desesperanza palpable. Somos todo lo que queda de la cuadrícula 7. Sara, Danny y Marcus. Señaló a un joven con ojos asustados, apenas un muchacho, y a un colono mayor, cuyos movimientos delataban una cautela forjada en la adversidad. Nos hemos estado escondiendo en túneles de mantenimiento. Los Skrillex barrieron hace 3 días con sensores de movimiento y visión térmica. Jed los evaluó. Exhaustos, sí, pero funcionales. Armados con lo que pudieron encontrar. Síganme, dijo con voz firme y monótona. Pisen exactamente donde piso yo. Los guió a través de la maleza densa y por rocas desnudas, eligiendo rutas que dejaban el mínimo rastro. Varias veces se detuvo, el oído atento, escuchando. Cuando los pájaros enmudecían, sabía que había depredadores cerca. 30 minutos más tarde, llegaron a la entrada de la cueva, oculta tras una cortina de lianas, accesible solo por una estrecha cornisa rocosa. Defendible. Dentro, otros 2 sobrevivientes levantaron la vista. Ilis, una adolescente de rostro pálido pero determinado, organizaba suministros médicos con una intensidad enfocada, y Marco, el ingeniero minero que Jed había esperado encontrar. Brillante, cínico, con un conocimiento enciclopédico de la geología de Verdant 4. Más bocas que alimentar, gruñó Marco, su voz áspera. ¿Cuánto tardarán en descubrir esta cueva? No nos quedaremos aquí para siempre. Esto es solo una base de operaciones, respondió Jed con la misma frialdad. Jed extendió mapas topográficos sobre el suelo irregular de la cueva. Años de análisis del terreno, ubicaciones de recursos, advertencias de peligros. Hace 3 días, encontré algo. Un parche de tierra muerta de 10 metros de ancho. Sin insectos, sin vida. Me acerqué. Mi multiherramienta se apagó. Las baterías de respaldo, la comunicación, todo lo que estaba cerca simplemente dejó de funcionar. Sara se inclinó, su expresión una mezcla de asombro y terror. ¿Qué era? Un hongo biolixiviador. Se alimenta de energía. Eléctrica, química, térmica. La xenobiología colonial tenía advertencias, pero nadie pensó que serían tan agresivos. La voz de Jed era plana, desprovista de emoción. Lo marqué. Zona prohibida. Cualquiera que se acerque no regresa. Entonces, lo evitamos, dijo Sara, obvia. Lo evitamos, confirmó Jed, sus ojos fijos en el mapa. Pero recordamos que está ahí. La jungla tiene 100 maneras de matar. Vamos a aprenderlas todas. 2 semanas después, Marco se acurrucó junto a Jed en la maleza, el aire viciado con el olor a podredumbre y savia, los minutos estirándose en una eternidad marcada por el zumbido incesante de los insectos y la protesta de los músculos agarrotados. Cada susurro de las hojas era un posible descubrimiento. Cada canto distante de un pájaro, una posible alarma de que su posición había sido comprometida. La espera era la parte más dura. No la violencia inminente, sino la anticipación. La lucha constante contra la necesidad del cuerpo de cambiar de peso, rascarse, respirar demasiado hondo. 6 soldados, formación estándar, susurró Marco finalmente, su aliento apenas audible, incluso a centímetros del oído de Jed.
Habían estado observando las patrullas Skrillex durante días. Aprendiendo sus patrones, esos alienígenas se movían con una precisión militar exasperante. Explorador de punta, cuerpo principal, retaguardia, campos de fuego superpuestos, profesionales, eficientes y, peligrosamente, predecibles. El plan era simple, brutal, y había tomado una semana entera prepararlo. Jed había colocado cargas explosivas con forma y marcado los puntos de fractura que sus estudios geológicos habían identificado años atrás, debilidades en el acantilado que requerirían una mínima explosión para provocar una cascada de rocas. Danny había pasado 2 días recolectando polen de flor fantasma, con la cautela de un cirujano para no inhalarlo él mismo. Sarah y Marcus se habían posicionado en el extremo opuesto de la zona de aniquilación, armados con láseres de minería rescatados de un depósito abandonado. Todo dependía del tiempo. Y de la suposición de los Skrillex de que unos colonos dispersos y mal armados no podían representar una amenaza real. El Skrillex líder, una mole imponente enfundada en una armadura motorizada que reflejaba la luz verde de la jungla como aceite sobre el agua, pisó un trozo de tierra que parecía idéntico a cada metro del sendero. Jed lo había revisado 3 veces, cubriendo el foso con un entramado de ramas delgadas, luego cubriéndolo con musgo y hojarasca que se mimetizaba perfectamente con el suelo del bosque circundante. La trampa cedió, con un sonido de huesos quebrándose. El Skrillex se precipitó 3 metros, empalándose en las estacas que Jed había endurecido al fuego, posicionadas para perforar las rendijas de la armadura. El grito se cortó abruptamente. El polen de flor fantasma explotó de las vejigas activadas por la presión, una nube amarillo-verde que atrapó la luz. Hermosa. Letal. El soldado Skrillex se puso rígido, los servos de su armadura chirriando. Parálisis neural. Los otros 5 reaccionaron al instante. Armas alzadas. Escaneando. Pero nunca miraron hacia arriba. Jed activó el deslizamiento de rocas. Una detonación casi suave, precisamente calculada. Luego, la física tomó el control. 300 toneladas de piedra caliza se precipitaron como una ira divina. El sonido superó el umbral del oído, un estruendo profundo que hizo temblar el suelo. El olor fue lo siguiente. Roca triturada, ozono, un agudo sabor metálico. 2 Skrillex fueron aplastados al instante. Un tercero quedó inmovilizado, pataleando con desesperación. Los 2 restantes se dispersaron, acorralados, el deslizamiento de rocas detrás, la trampa de foso adelante. La jungla a ambos lados. Sarah y Marcus emergieron. Los láseres de minería iluminaron la jungla penumbrosa como soles en miniatura. Los Skrillex cayeron luchando, devolviendo el fuego que rasgaba los árboles, pero estaban superados. 90 segundos. Jed salió de la cobertura, el corazón martilleando, las manos temblando con la descarga de adrenalina. 6 soldados Skrillex muertos a lo largo de un tramo de 100 metros. La jungla ya los reclamaba, insectos pululando, plantas enroscándose alrededor del metal alienígena. Jed respiró la violencia. Sabía a metal caliente, a algo acre que pudo haber sido fluidos Skrillex vaporizados, a ozono y a miedo, un sabor que sabía que nunca abandonaría su lengua, que se convertiría en parte de cada comida que probara de ese momento en adelante. Marco apareció a su lado, su expresión sombría, pero calculadora. Acabamos de declarar la guerra, sentenció. Ellos declararon la guerra cuando vidriaron New Concord, replicó Jed, forzando su voz a mantenerse firme. Nosotros solo estamos luchando en nuestros términos. ¿Cómo nos llamamos?, preguntó Sarah, mirando la carnicería con algo que pudo haber sido satisfacción o quizás horror. Probablemente ambas. Jed miró los cuerpos, la jungla que los había consumido con ayuda, a los sobrevivientes que se habían convertido en algo más que refugiados. Se habían convertido en fantasmas en el desierto. Espectros que usaban el planeta mismo como su arma. Los espectros, dijo Jed. Y en las sombras verdes de Verdant 4, la guerra de guerrillas comenzó. 3 meses después, los espectros se habían convertido en fantasmas de verdad. Eran 23 sobrevivientes ahora, cada uno reclutado a través de la red de marcas codificadas y confianza cuidadosamente ganada de Jed. Habían desarrollado tácticas que hacían a los Skrillex cautelosos, inciertos, obligados a dedicar recursos a proteger la infraestructura en lugar de expandir su ocupación. Jed estaba en una cresta que dominaba el valle Corfac, observando a través de ópticas Skrillex saqueadas, equipo militar que habían recuperado de una patrulla que había cometido el error de acampar cerca de un nido de las lianas carnívoras que daban su nombre a las dientes de serpiente.
A través de los lentes, pudo ver otra pieza de la infraestructura enemiga estallar en llamas. La explosión fue controlada, quirúrgica. Obra de Marco. El ingeniero minero había demostrado ser invaluable, capaz de identificar debilidades estructurales en el equipo Skrillex que otros habrían pasado por alto. Ese es el quinto array amortiguador de este mes, dijo Sara a su lado, su voz con un tinte de satisfacción. Este sí lo van a sentir. El objetivo había sido una estructura imponente de aleaciones extrañas y matrices de cristales enterrada profundamente en el valle, con solo su parte superior visible sobre el suelo, como un árbol alienígena. Los Skrillex habían dispersado docenas de ellos por todo el planeta. Instalaciones masivas que zumbaban con energía y penetraban kilómetros en el lecho rocoso. Su propósito había parecido obvio: manipulación geológica para operaciones mineras. O quizás equipo de terraformación para hacer de Verdant 4 a su imagen y semejanza. Los espectros habían hecho de su destrucción la prioridad número 1. Los Skrillex están retirando patrullas, informó Marco, consultando datos de su equipo de monitoreo, un mosaico de sensores hackeados y tecnología minera reutilizada que, de alguna manera, proporcionaba mejor inteligencia que la vigilancia orbital Skrillex. Tercera semana consecutiva. Se están poniendo a la defensiva, concentrando fuerzas alrededor de los amortiguadores restantes. Bien, replicó Jed, bajando las ópticas. Significa que les estamos doliendo. Significa que tienen miedo. Los meses pasados habían transformado a los sobrevivientes en algo peligroso. Danny se había convertido en un experto en colocar trampas, sus jóvenes manos firmes mientras cableaba explosivos y posicionaba toxinas. Y Liz, la adolescente que habían encontrado en esa primera semana, tenía un don para moverse por la jungla sin hacer ruido. Podía acercarse a metros de los centinelas Skrillex sin ser detectada, y su manejo del cuchillo era limpio y eficiente. Marcus había liderado equipos de exploración que podían rastrear los movimientos de los Skrillex durante días sin descanso, moviéndose por terrenos que los alienígenas no podían navegar. Y Jed había aprendido a usar el mismo Verdant 4 como arma de maneras que ni él había imaginado durante sus 3 años de topografía. El planeta tenía secretos, organismos que se alimentaban de firmas de energía específicas, inestabilidades geológicas que podían ser provocadas con un esfuerzo mínimo, patrones climáticos que podían predecirse y explotarse. Había pasado años aprendiendo a sobrevivir en la naturaleza de Verdant. Ahora les estaba enseñando a matar. Habían envenenado los suministros de agua con alcaloides nativos que corroían los sellos de la armadura Skrillex desde adentro hacia afuera, convirtiendo a los soldados en bajas aullantes horas después de la exposición. Habían sembrado las rutas de patrulla con esporas que corroían las juntas de goma y el aislamiento eléctrico. Habían atraído un convoy de suministros Skrillex a un barranco donde las lianas carnívoras habían hecho la mayor parte del trabajo, dejando a los espectros solo para recoger el equipo y desaparecer. Pero los eras amortiguadores eran el verdadero premio. Cada uno que destruían parecía arrojar a los Skrillex a una mayor confusión. Sectores enteros veían un aumento en la actividad militar, como si el enemigo estuviera tratando desesperadamente de compensar la pérdida. Los refuerzos eran retirados de otras áreas, creando huecos que los espectros podían explotar. Están extrayendo algo de las profundidades subterráneas, había teorizado Sara semanas atrás, estudiando mapas de las ubicaciones de los amortiguadores. Estas cosas están posicionadas en un patrón. ¿Ven? Siguiendo fallas geológicas. Deben ser parte de su operación minera. Quizás estabilizando la corteza mientras cavan. Cada uno que eliminamos les cuesta recursos que no pueden reemplazar fácilmente. Tenía sentido. Los Skrillex habían invadido Verdant 4 por una razón, y los recursos eran la explicación más lógica. El planeta era rico en tierras raras, metales pesados, compuestos que no existían en la naturaleza en ningún otro lugar. Al destruir la infraestructura, los espectros estaban haciendo la ocupación económicamente insostenible. Eventualmente, el costo excedería el beneficio, y los Skrillex se irían. Esa era la teoría, de todos modos, la esperanza a la que todos se aferraban en las horas oscuras entre las incursiones. Sara sonrió, revisando la carga de sus láseres de minería. Los Skrillex están aprendiendo lo que cuesta ser dueño de este planeta. No tenían idea de cuán en lo cierto o cuán catastróficamente equivocada estaba. El subyugador Caiz estaba de pie en el centro de mando de la base avanzada Prime, sus manos secundarias tamborileando contra la pantalla táctica, un gesto de creciente frustración. 6 meses,
y la resistencia había pasado de ser una molestia a una amenaza. Otro amortiguador, su voz llevaba armónicos profundos, metálicos. Cuadrícula 7 alfa, pérdida total. 17 eras destruidos. 17 piezas de la red de contención desaparecidas. La puerta se abrió. El Stoke entró como humo materializado. Más bajo que la mayoría de los Skrillex, con una armadura que parecía absorber la luz. Su reputación lo precedía, 37 mundos subyugados. Cero tolerancia al fracaso. Stoke Van, reconoció Kais. Tienes una infestación. La voz de Van era un frío chasquido de mandíbulas. La solución es simple. Tierra quemada. Quemen la jungla. Envenenen el agua. Los humanos no tendrán donde esconderse. Los brazos primarios de Kais se tensaron. Eso no es una opción. Nuestra misión requiere una desestabilización planetaria mínima. La red de contención debe permanecer funcional. Los 4 ojos de Van se entrecerraron. Estás permitiendo que las preocupaciones militares sean anuladas. Estoy siguiendo órdenes, como tú harás. Muéstrame todo sobre la resistencia. Kais desplegó archivos. Datos fragmentados, liderados por el objetivo Alfa, un humano con amplio conocimiento del terreno. Son fantasmas, admitió Kais. Eso es porque tus patrullas piensan como soldados, replicó Van, estudiando los datos. Estos son sobrevivientes que usan tácticas de guerrilla. Encuentren sus depósitos de suministros. Vendrán a nosotros. Durante las siguientes 3 semanas, el Stoke demostró ser devastadoramente efectivo. 2 escondites de los espectros destruidos. Un equipo de exploración emboscado. Los espectros se vieron forzados a esconderse más profundo. El margen de error se reducía. Una cosa más, dijo Van. Cuando formen cualquier equipo de operación conjunta, necesitaré acceso de rastreo a su personal. Protocolo estándar de contrainsurgencia. Los ojos superiores de Kais parpadearon, la irritación rápidamente suprimida. Concedido, aunque espero que tales medidas no sean necesarias. La esperanza no es un protocolo, subyugador. Nos están cazando, les dijo Jed al equipo central. El aire de la cueva parecía vibrar con la tensión. Quien quiera que lo esté haciendo, sabe lo que hace. Necesitamos inteligencia. La única forma de obtenerla era arriesgarlo todo. Estación de investigación xenológica Skrillex, cuadrícula 4 Delta, propuso Jed. Ligeramente defendida, pero es de alta prioridad en sus rutas logísticas. Marco, ¿podemos penetrar sus escudos? Marco lo pensó, mordiéndose el labio. Quizás. Un pulso de retroalimentación usando la energía de su propia red. 30 segundos, tal vez 40. Suficiente. La mandíbula de Jed se tensó. Entramos, tomamos el almacenamiento de datos, salimos. La incursión les costó a Marcus y a Elena, 2 almas valientes que no regresaron, pero consiguieron el núcleo de datos, una matriz de cristal arrancada de la computadora central antes de que llegaran los refuerzos. Marco trabajó en el descifrado durante 2 días, con la intensidad febril de un hombre poseído. Cuando los datos finalmente se desbloquearon, reunió a todos. La respuesta llegó en 6 horas. Un único transbordador descendió a las coordenadas. Escoltado por cañoneras a gran altura. Una figura emergió. El subyugador Kais. Solo, desarmado. Se necesitó coraje, gritó Jed, saliendo del lindero de los árboles. ¡Oh, estupidez!, replicó Kais, su voz un eco metálico. Lo mismo podría decirse de ti, humano. Detrás de Jed, ocultos entre la maleza, Sara y Marco cubrían el acercamiento, sus armas apuntando. Era un suicidio si los Skrillex atacaban, pero era mejor que nada. «Leíste el mensaje», dijo Jed. «Lo hicimos». Los datos vinieron de la cuadrícula 4 Delta. La voz de Kais llevaba armónicos profundos. «El puesto avanzado que asaltaron». «Sí, lo que significa que sabes lo que hicimos. Y lo que estamos tratando de evitar. Sabemos que han estado destruyendo nuestra red de contención. ¿Saben sobre el dispositivo?» «No, tenemos 4 semanas». Kais permaneció en silencio. Luego, algo parecido al respeto entró en su voz gutural. La mayoría de las especies eligen la negación cuando se enfrentan a tales errores. Tú elegiste el pragmatismo. Estamos llenos de sorpresas. Tengo una pregunta, dijo Jed, su voz firme, aunque la ira burbujeaba por debajo. ¿Por qué una invasión? Podrían habernos advertido,
pedido cooperación. En cambio, quemaron nuestra capital y mataron a miles. ¿Por qué? Kais lo miró con sus 4 ojos. Por primera vez, Jed vio algo más allá del cálculo militar. Incertidumbre, quizás, porque nuestros protocolos para especies preestelares son absolutos. Las manos secundarias de Kais se extendieron en lo que pudo haber sido un gesto de impotencia. Alienígena, pero legible. Verdant 4 contenía una amenaza de extinción clase 7. La prioridad era la contención inmediata. Toda su especie aquí fue clasificada como una variable no crítica a ser manejada, no consultada. Manejados. Su tecnología sugería que no podían contribuir a la contención. Sus centros de población estaban cerca de sitios amortiguadores críticos. No había disculpa en su voz, solo lógica fría. La invasión fue calculada para máxima eficiencia. No contaron con resistencia. No. Los ojos superiores de Kais parpadearon. Frustración. Jed estaba aprendiendo a leerlo. No contamos con su capacidad de resistencia estratégica. Las especies preestelares suelen carecer de la capacidad organizativa para operaciones de guerrilla efectivas. Ustedes se adaptaron, usaron peligros nativos como armas, atacaron la infraestructura con una comprensión sofisticada. ¿Entonces qué? Nos ejecutan y terminan sin interferencia. No. Kais se acercó. A 5 metros de distancia. Lo suficientemente cerca para ser vulnerable. Nuestra red de contención está críticamente dañada. 17 amortiguadores primarios destruidos. 14 desestabilizados. El Stoke cree que debemos eliminar toda resistencia, pero yo creo que requerimos su ayuda. Las manos primarias de Kais hicieron un gesto hacia la jungla que los rodeaba. Para llegar a la instalación central, debemos atravesar 200 kilómetros de terreno hostil en menos de 4 semanas. Terreno que ha matado a docenas de nuestros soldados. Terreno que conocemos íntimamente. Sí, poseen una experiencia que no podemos replicar a tiempo. Poseemos la tecnología para neutralizar la amenaza. Lógicamente, la cooperación aumenta las posibilidades de supervivencia para ambos. Jed estudió al alienígena que había ordenado la destrucción de New Concord. Esto no nos convierte en amigos. No, nos convierte en aliados temporales contra la extinción mutua. Y si tenemos éxito, ¿qué pasa entonces? El silencio de Kais fue respuesta suficiente. Aquí está mi contrapropuesta, dijo Jed. Te ayudamos a llegar al dispositivo y apagarlo. A cambio, todos ustedes se van. Verdant 4 pertenece a la humanidad. Esa decisión excede mi autoridad. Entonces consiga autoridad, porque de lo contrario, estamos apostando nuestras vidas a la buena voluntad de una especie que nos ve como insectos. Las manos secundarias de Kais se apretaron, la furia contenida que Jed empezaba a reconocer. Entonces presentaré sus términos, pero entiendan que el viaje matará a algunos de ustedes. El terreno es letal incluso para nuestras fuerzas. Aún así, mejores probabilidades que la extinción. Marginalmente. Kais se giró hacia su transbordador, luego se detuvo. Me preguntaste por qué invadimos en lugar de advertir. La verdad es más simple que los protocolos. No los consideramos lo suficientemente importantes como para consultarlos. Eso fue un error de juicio. No era una disculpa, pero viniendo de un Skrillex, quizás era lo más cercano que obtendrían. Jed observó cómo el transbordador se elevaba, su mente ya trabajando en la logística de la imposible alianza que acababan de forjar. Detrás de él, Sara y Marco emergieron de la jungla. ¿Crees que cumplirán el acuerdo?, preguntó Sara. No, respondió Jed con honestidad. Pero creo que quieren vivir más de lo que nos quieren muertos. Por ahora, eso es suficiente. El devorador de mundos pulsaba en las profundidades de Verdant 4, haciendo la cuenta regresiva hacia el apocalipsis. Y por encima de él, la humanidad y sus conquistadores se preparaban para convertirse en aliados reacios en una carrera contra la extinción planetaria. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El centro de mando conjunto ocupaba un claro en el bosque a 10 kilómetros del sitio de perforación. Skrillex y humanos trabajaban codo con codo, la tensión palpable en el aire húmedo y cargado. 3 semanas hasta la activación crítica. Kais estaba de pie frente a la pantalla holográfica, sus manos primarias manipulando la imagen. Perforaremos aquí, indicó, señalando el valle Corfac. Eso es un canal de magma, interrumpió Jed, leyendo los datos de la encuesta que Marco le había enseñado.
Desencadenará actividad volcánica que podría desestabilizar la región, matándonos a todos antes de que lleguemos al dispositivo. Los 4 ojos de Kais se fijaron en él, sus manos secundarias apretadas. Frustración, sí, pero también cálculo. Entonces, ¿dónde? Jet sacó sus propios datos de estudio. La cordillera Diente de Serpiente. Un sistema de cuevas natural que desciende 80 kilómetros. Inestable, lleno de peligros, semi-inundado con agua subterránea ácida, pero nos acerca sin perforar estratos volátiles. Un técnico Skrillex habló, su voz electrónica. Ese sistema está clasificado como imposible para ustedes. Lo es para ustedes, interrumpió Marco, un brillo desafiante en sus ojos. Hemos estado mapeando ecosistemas subterráneos durante años. Sabemos qué pasajes se inundan, cuáles tienen atmósfera respirable, dónde están los puntos débiles. Se encontró con la mirada de Kais. Nos necesitan. Admítanlo. Los ojos superiores de Kais parpadearon. Entonces, de acuerdo. Enfoque por cueva. Equipo conjunto. 6 Skrillex. 6 humanos. Marco Ruiz, experto geológico. Jet Cain, navegación. Kais mostró un dispositivo amortiguador localizado en la cámara central del dispositivo. Plantamos esto en el nexo central del dispositivo. Suprimirá la firma de energía.